Hola amigos de YouTube, soy MoeDKIZ995, mi estúpido compañero Blo 234, acrónimo de Bernardo Elías Ortiz. Yo no soy tu compañero, soy tu socio y apréndetelo. Par de idiotas se olvidan de mí, el mejor loquendero. Ya cállense y no jodan y que comience el video. Hola, este es mi primer vídeo locuendo, espero que les guste, si no que los mate Al Capone. Mi nombre es Mr. TJ Stark, si se lo preguntan, Stark es de Iron Man y TJ, bueno, eso vale concha, vayamos con el vídeo. Como el título lo dice, el vídeo trata de los mejores mitos y leyendas del internet. Ya sé que el tema está muy choteado, pero estos son los mejores. Bueno, desde mi punto de vista, el primer mito es de Blind Maiden, aquí les dejo el mito. Los sitios web de terror son una de las áreas más fecundas en las leyendas urbanas, pero la más terrorífica, a mi parecer, es la historia de Blind Maiden. Habla de un sitio maldito www.blindmaiden.com, al cual solo puedes acceder si te encuentras completamente solo, en la medianoche de un día sin luna o con la luna tapada por nubes y con las luces de la casa apagadas. Tampoco debe haber indicios de cristianismo, crucifijos, Biblias, agua bendita, ni encontrarse en ningún local religioso. El relato dice que cuando el sitio te permite la entrada, te ofrece un viaje impactante por las imágenes, en una experiencia de horror absoluto. Los supervivientes dicen que debes tener cuidado en no presionar el botón de aceptar cuando la página te pregunta si quieres participar activamente en la experiencia. Si lo hicieras por error, quedarías condenado a formar parte de las fotografías del sitio. Al aceptar, verás como un espectro comienza a deambular por tu casa, hasta llegar a tu habitación. Segundos antes de ser capturado por el sitio, aparecerá frente a ti el rostro de la doncella ciega, la cual te arrancará los ojos. No existe registros ni de la fecha de publicación de la página ni de quiénes son sus creadores. Los registros más viejos del tema datan desde 2005, y en YouTube han colgado algunos vídeos sobre supuestas imágenes del sitio web. La Wikipedia pone un poco de su cosecha para avivar la leyenda, ya que en ningún momento aclara que se trata de un hoax, e incluso comenta que tampoco queda claro cómo es que el sitio logra reproducir una imagen del cuarto del internauta careciendo de cualquier aparato que lo filme, ni cámaras, no cámaras web ni satélites. Esa historia hizo que se me erizaran los pelambruscos. La verdad es que yo ya hice eso y no apareció la chingada página, salió una página como de comercio. Bueno, en fin, el segundo mito. El suicidio de Calamardo. Este mito ya está muy choteado, pero está chido, acuye el mito. Fui interno en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación. No me pagaban, como a la mayoría de los internos, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob Esponja y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones perturbadoras. Hubo un problema con uno de los primeros episodios de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros internos y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido, listos para hacer el corte final. Recibimos una copia de lo que se suponía era Fear of a Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para ver. Ahora, dado que no era el corte final, a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de Roca Baby Valve cuando Bob y Patricio adoptan una ostra. Nunca fue nada en particular gracioso, pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo. Así que cuando vimos como título Skidward Suicide, el suicidio de Calamardo, no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. Uno de los internos incluso emitió una risa seca. Comienza con la música alegre de siempre. Inicia con Calamardo, practicando con el clarinete, errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose afuera. Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob dice que sí, y se va a ver a Arenita junto con Patricio. Se cambia de escena con las típicas burbujas y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando, algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya está alineado a la animación, y eso no era común, pero entonces deja de tocar, el sonido termina como si nada hubiese pasado.
Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show, se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro, y también abuchea, comportándose muy diferente a como lo hace siempre. Lo más rato de todo, es que todo mundo tiene ojos hiperrealistas. Muy detallados. Claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que G. Las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre sí, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atraería eso a los niños. Aún. La toma cambia, Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en este punto, no hay sonido. Literalmente. Ni siquiera el sonido de los speakers en la habitación. Como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos, entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse. La pantalla poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma, como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido y el llanto de Calamardo suena demasiado real, como si el sonido no viniera de los speakers, como si estos fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aun si el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen el equipo necesario para producir sonido de esta calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad. Vimos esto 2 veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas. Luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación. Entonces fue cuando el editor principal de animación puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de 6 años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente algún camino. La parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuese el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma. La pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos. Los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque. Incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo, ahora duraba más y era más frecuente. Tras 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerse. Ahora, la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído, y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Casi vomité, y una interna, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de 5 segundos tras la foto, Calamardo se calló al igual que todo sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, inyectados de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si viese al espectador. Luego de 10 segundos, comenzó a sollozar, esta vez sin cubrirse los ojos. El sonido era agudo y fuerte, y mezclado con gritos.
lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente. El sonido de viento volvió junto con la risa de voz profunda, y esta vez la fotografía duró por 5 cuadros. El animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió. La foto era de un niño de edad similar a los anteriores, pero esta vez era diferente. Las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano. El ojo derecho arrancado y colgando, sangre escurriendo de él. El animador procedió. Era difícil de creer. Avanzó al siguiente cuadro, la misma cosa. Volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente, y entonces yo me quebré. Vomité en el piso. Los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los 5 cuadros no eran 5 fotos diferentes, eran los cuadros de un vídeo. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano, y vimos parpadear al niño los últimos 2 cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo. El señor Hillenburg arribó 15 minutos después, confundido y sin saber por qué lo habían llamado, así que el editor siguió con el episodio. Una vez que terminaron los cuadros, Calamardo volvió a aparecer, viendo al espectador, la toma enfocada en su rostro por 3 segundos. La toma se abrió, y una voz dijo hazlo, mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista, y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos 5 segundos muestran su cuerpo sobre la cama, de costado, y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio acaba. El señor Hillenburg está furioso, y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Bueno, esperen la segunda parte de los mejores mitos y leyendas del internet. No olviden puntuar, comentar y suscribirse. Hasta pronto. Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, bienvenidos a Terror Psicológico. Sí, me pongo mucho los cascos cada vez porque es como que son un poco incómodos para mis orejas, pero bueno, no pasa nada. Bueno, la historia de hoy, como veis en el título, es The Ageless Jack, o The Ageless Jack, y tiene varias similitudes con 2 historias ya contadas. El personaje del gato sin ojos se supone que o se parece mucho o es el mismo que de The Ageless Jack, pero luego la historia no tiene tanto que ver. Bueno, también me recuerda un poquito a Jeff the Killer, este personaje. La he leído por encima y me parece bastante buena para que la escuchéis. Y bueno, es la típica historia que me ha pasado un suscriptor y tengo aquí apuntada para ir haciendo, ¿no? Me ha gustado, espero que os guste. Y empezamos con The Ageless Jack. Ageless. Esta historia está narrada por un chico llamado Mitch, que fue el primero que descubrió sobre la existencia de este extraño ser. Hola, mi nombre es Mitch. Estoy aquí para contarles a ustedes acerca de una experiencia que tuve sobre los fenómenos sobrenaturales esos que la gente cuenta. Yo no me creía esas pamplinas, hasta que un día, eso, me visitó. Y a partir de ahora, sí me creo toda esa basura paranormal. Una semana después, me fui a vivir con mi hermano Edwin, después de que mi casa fuera a ser embargada. Terminé de desempaquetar. A Edwin le gustaba la idea de mi mudanza, ya que no nos habíamos visto desde hace 10 años, así que estaba muy emocionado. Pronto me quedé dormido. Después de la primera semana, escuché ruidos susurrantes que venían de fuera a la 1 de la mañana. Me pareció que era un mapache, por lo que no hice caso y traté de conciliar el sueño. A la mañana siguiente, le hablé a Edwin sobre lo que vi, y él estuvo de acuerdo. La noche siguiente, sin embargo, me pareció oír mi ventana abrirse de un fuerte golpe, como si algo hubiera entrado en mi habitación. Miré hacia arriba y alrededor de la habitación, pero no vi nada. A la mañana siguiente, Edwin tiró la taza de café al suelo cuando me vio. Luego me acercó a un espejo para poder verme. Tenía una gran herida en la mejilla izquierda. Después, fui trasladado a urgencia al hospital. Mi doctor me dijo que debió haber sido cosa de sonambulismo, pero luego me mostró algo que hizo que mi sangre se volviera fría de repente. Él levantó mi camisa y pude ver que tenía una raja cosida con puntos en la parte donde se deberían encontrar mis riñones. De alguna manera perdiste tu riñón izquierdo anoche.
No sabemos cómo. Lo siento mucho, Mitch, dijo el médico. La noche siguiente, alrededor de la medianoche, me desperté y vi un espectáculo verdaderamente horrible. Me estaba mirando cara a cara, como una criatura con sudadera, capucha negra y una máscara azul oscura. No tenía nariz ni boca, pero estaba mirando hacia mí. Lo que más me asustó fue que no tenía ojos. Solo se veían unos huecos vacíos de los cuales goteaba sustancia negra. Agarré la cámara que estaba cerca de la chimenea y tomé una foto. Después, la criatura se abalanzó sobre mí y trató de abrir mi pecho con sus garras para llegar a mis pulmones. Me puse a darle patadas en la cara. Luego me fui de la habitación, cogí mi cartera y salí corriendo de la casa de mi hermano. Finalmente, llegué a un bosque donde tropecé con una roca y caí inconsciente. Cuando desperté en el hospital, mi médico entró en la habitación y me dijo: traigo buenas noticias y malas noticias, Mitch. La buena noticia es que tus heridas no son graves y que tus padres te van a acoger. Suspiré con alivio. La mala noticia es que su hermano ha sido asesinado por algo y no se sabe el que ha podido ser. Lo siento. Mis padres me llevaron a la casa de Edwin para recoger mis pertenencias restantes, lo cual hice. Al entrar en mi habitación, me asusté, pero luego conseguí calmarme. Agarré mi cara y luego me detuve en seco. En el pasillo que conduce a mi habitación, vi el cuerpo de Edwin y algo pequeño que yacía junto a él. Recogí ese pequeño objeto y entré en el coche de mi padre. Sin mencionar palabras sobre el cadáver de Edwin, miré lo que había recogido y casi vomito. Se trataba del riñón que me habían robado y estaba mordido por alguien o algo y manchado de un líquido negro. Y ahora viene el origen de esta criatura sin ojos. Jack era un adolescente que trabajaba en un periódico local. Un día, su jefe hizo un anuncio de que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial, y Jack, al ser estadounidense, se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por su país. Al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Luis, el que también se había alistado allí, ya que su pueblo fue atacado y tenía la necesidad de defenderlo. Jack y Luis se hicieron mejores amigos, y entre todos los demás soldados, ellos eran los que mejor se llevaban, hasta llegaron a llamarse entre ellos hermanos. Jack y Luis estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero al final resultó que el lado enemigo se movió antes que ellos. Gas venenoso fue arrojado alrededor de la base, provocando a Jack que se quedara ciego. Durante el alboroto, Luis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia. Mientras en el hospital, Jack empezó a llorar por el dolor que sus ojos le estaban causando, por lo que los médicos tomaron una medida drástica y le quitaron los ojos. Aún estando ciego, Jack se negaba a abandonar a su preciado amigo. Luis estaba siendo atendido por una enfermera llamada Betsy, quien nació en Estados Unidos, se trasladó a Noruega y fue a ayudar a los soldados heridos de enfermera. Pero, desafortunadamente, un día después de esto, la enfermera no pudo salvarle la vida. Luis agarró la mano de Jack, pero unos minutos después se soltó y dio su último aliento en esa cama, como si se fuera a dormir. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta el punto de que le empezaron a sangrar. Luego los médicos apartaron el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar. Jack se quedó durmiendo en esa habitación durante unos 3 días. Al día siguiente, el médico le leyó un telegrama de Betsy, diciendo a dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos. Jack fue allí y encontró el lugar donde fue sepultado Luis, y Jack se despidió y besó la tierra donde estaba enterrado su amigo. Y luego se fue a su casa en Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas al ver que él ya no tenía ojos. Luego Jack le preguntó si algo más había ocurrido para que estuviera así. Ella, normalmente tan alegre y llena de tanta energía. Entonces ella dijo que Marcos, el hermano de Jack, quien trabajaba en una fábrica, había muerto a causa de unas partículas que había impregnadas en el aire. Jack quiso llorar por la pérdida de su hermano, pero sin tiempo siquiera para pensar en ello. Una semana más tarde, lamentó la pérdida de su propia madre, que se dice que probablemente murió por esa gran tristeza. Jack se había quedado solo, ya que su padre murió de tuberculosis cuando él solo tenía 5 años,
media hora, Luis, Marcos y su madre también habían muerto. No había nadie allí para guiar a este pobre ciego, para consolarlo, ni siquiera para darle algo tan importante como un abrazo. Una noche, Jack caminó alrededor de su antigua habitación hasta que llegó a un viejo escritorio de madera donde guardaba un arma. Estaba cargada y lista para disparar, por si en algún momento entraba un ladrón y tratara de hacerle daño a él o a su madre. Pero ya ella se había ido. Solo había un uso para ese arma ahora. Jack abrió la boca y apuntó con la pistola a la garganta y apretó el gatillo. Sus cuerdas vocales y su tráquea fueron destrozadas en un milisegundo. Su cuerpo sin vida cayó al suelo. Pero, para su sorpresa, estaba todavía de pie. El destello repentino de los disparos le habían provocado algo en su mente que le hizo olvidar todo lo que había ocurrido antes de su muerte. Estaba confundido en cuanto a por qué lo había hecho. Incapaz de escapar, se quedó en la casa esperando una respuesta, hasta que al ver las fotografías de la Segunda Guerra Mundial, de los soldados y los demás, le hizo recordar todo de nuevo. Desde ese día, aquel fantasma sin voz ni ojos ronda por ahí intentando calmar su tristeza de algún modo u otro. Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay y bienvenidos a Terror Psicológico. Hoy os traigo una de las historias que más me ha impactado a la hora de leerla y que más me ha hecho pensar, ¿no?, si hay algo de real en ella. Bueno, hoy hablamos de Tails Doll, el muñequito de Tails, que bueno, ahora voy a narrar toda la historia ya que en este caso no tenemos vídeo, pero vais a ver unas cuantas imágenes y además la última imagen que os voy a poner es una imagen que ha dado muchas vueltas porque parece ser como real, ¿no?, de la existencia de dicho muñeco maldito, ¿no? Y bueno, queda en cada uno creérselo o no. Sabéis que hay muchos trucos por internet, pero desde luego es inquietante, ¿no? Así que nada, chicos, empezamos con la historia de hoy. Terror psicológico creepypasta de Tails Doll. Tails Doll es uno de los personajes ocultos de Sonic R, 1997, que se obtiene en la pista Radical City, encontrando los 5 tokens y acabando la carrera entre los 3 primeros. Este personaje nace de la mano del Dr. Robotnik, padre de Metal Sonic y de Metal Knuckles, entre otras creaciones, quien, a la hora de replicar en forma de robot a Tails, optó por utilizar algodón, trapo e hilo. Tal vez su mirada perdida en el horizonte, sus visibles costuras o su aspecto inquietante hayan sido las razones para que se escribieran y contaran infinidad de historias trágicas en las que Tails Doll es protagonista de misteriosos asesinatos, suicidios y muertes rodeados de extrañas circunstancias. Muchos de estos relatos aseguran que este muñeco diabólico es el mensajero de la muerte, que, antes de robar el alma y la vida a su víctima, le mostrará la luz roja de su antena. El mito nació hace unos años en Los Ángeles, California. La leyenda nos cuenta que una madre llamó varias veces a su hijo para cenar, pero que éste no había bajado. Cuando subió extrañada a su habitación al ver que no contestaba, se lo encontró muerto con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Tenía la mirada perdida y la televisión repetía una y otra vez la canción de Can You Feel the Sunshine? En la declaración que firmó la madre ante la policía, aseguró que su hijo solía pasar demasiado tiempo jugando a la videoconsola y que últimamente andaba obsesionado con desbloquear a un nuevo personaje o algo así. Según la autopsia, se descubrió finalmente que el niño murió asfixiado por culpa de un ataque epiléptico, lo cual era raro puesto que no tenía ningún antecedente familiar con esa enfermedad. El día del funeral, la madre decidió regalar las pertenencias de su hijo entre los asistentes, algo común en los Estados Unidos, y le regaló la Sega Saturn al mejor amigo de su difunto hijo. Este encendió la consola y vio que traía dentro el juego Sonic R, y al empezar a jugar descubrió que lo último que había hecho su amigo antes de morir era desbloquear a Tails Doll. Esta historia fue publicada en un foro por alguien llamado Iron Sevenham, que aseguraba que era el mejor amigo del difunto.
A partir de ahí, el mito de Tales Doll se extendió como la pólvora por internet. De entre las miles de historias que tratan el tema de la maldición de este muñeco de peluche, he seleccionado una que curiosamente traslada el inicio de la maldición a la década de los 80. En Estados Unidos, durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana, y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podía leer 2 letras escritas con sangre: TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego, que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante un turno de noche rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a una estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal que tantos conocidos había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta, y su compañero tuvo que auxiliarlo, pero logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del camposanto donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete, la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche, con una luz roja en la cabeza portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones, sin que el asesino cesase hasta que un día TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita. Y en ese instante, TD comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre. O al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: muchas gracias por vuestro miedo, y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo, ya que soy el Tales Doll. Existe también una bendición que disipa los efectos demoníacos de Tales Doll. Según cuentan los rumores, Miyamoto creó un sello para bloquear la maldición del diabólico muñeco de trapo. Pero este sello tiene un punto débil. Si se juega en el modo Tag for Characters, se elige como personaje a Tails Doll y se captura a Super Sonic, el sello se rompe y el muñeco de Tails te atormentará hasta el fin de tus días. Y entonces se hará con tu alma. Quizás Sonic sea propiedad de Sega, pero tu alma es propiedad de Tails Doll.
Bueno, esto fue todo, a la reconcha su madre y hasta lueguito.